Altere. Muy bien. Esta es la exposición sobre el Código Orgánico del Ambiente Ecuatoriano, donde vamos a exponer todos sus libros que comprende cada una de las partes y reglamentos que éste dispone. Bueno, un excelente día para todos. El libro preliminar habla más específicamente de lo que son objetivos, ámbitos de aplicación y fines. Los objetivos nos garantiza el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, también ecológicamente equilibrado. Aparte de eso, asigna a proteger los derechos de la naturaleza. Lo que son ámbitos de aplicación nos da la reglamentaria y además disposición técnica vinculadas a esta materia. Son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, para todos los organismos y dependencias de comprender el sector público. También lo que son los fines nos data de regular todos los derechos y garantías en principios de relaciones con principios relacionados en ambientes sanos, establecer los instrumentos fundamentales del Sistema Nacional Descentralizado Ambiental y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su aplicación. En la siguiente diapositiva vamos a hablar lo que es los derechos, deberes y principios fundamentales, entre los cuales está respetar a la naturaleza utilizando los recursos naturales y los bienes tangibles, proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural nacional, crear y fortalecer las condiciones para implementación de medidas de mitigación, prevenir y evitar formas de integrar los datos pasivos ambientales y sociales, informar, comunicar y denunciar ante la autoridad competente cualquier actividad contaminante ante la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, el libro primero del régimen institucional nos dice que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental permite integrar y articular los organismos de Estado en Estado competente y ambiental. La coordinación institucional en los casos de congruencia de atribuciones y facultades relaciona con la materia ambiental deberá existir una coordinación interinstitucional para evitar la duplicación de actividades y funciones, así como el incremento no justificado de exigencia administrativa de las personas. En la competencia ambiental, el ejercicio de competencia comprende la facultad de rectoría, planificación, regulación, control y gestión, referidas al patrimonio ambiental, cambio climático, zona marina y zona costera, además de ámbitos relacionados con conformidad de la Constitución y la ley. Muchas gracias. Muy bien, para la segunda parte de las facultades ambientales de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco del Sistema Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, estos gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles ejercerán las competencias en materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Entonces, de acuerdo a estos sistemas, tenemos que las autoridades ambientales deberán emitir políticas ambientales nacionales, establecer lineamientos, emitir criterios y estos lineamientos en coordinación con las autoridades nacionales competentes de la planificación nacional. Además, también otorgar y suspender, revocar y controlar todas las actividades administrativas en materia ambiental, repatriar colecciones de ex situ, vamos a ver mucho más de esto más adelante, crear, promover e implementar los incentivos ambientales y todo este tipo de acciones legales y de carácter administrativo la administran cada uno de estos gobiernos autónomos descentralizados. Las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, vamos a tener que en materia de ambiente tienen igualmente, como es general, definir la política ambiental pública, elaborar los planes y proyectos de incidencia provincial para la protección, manejo, restauración y fomento y muchas otras actividades que beneficien hacia el medio ambiente. Elaboran planes, previenen y erradican enfermedades, plagas a nivel provincial
a nivel municipal o metropolitano, perdón, metropolitano y provincial, van a dictar esta política ambiental local. Promueven la información de víveres, de huertos sencillos, un poco más a nivel centralizado en el área urbana, que también vamos a ver más adelante. Controlan el cumplimiento sobre todo de los parámetros ambientales y la aplicación de las normas técnicas. En la parte de los gobiernos autónomos descentralizados rurales, de los parroquiales rurales, estos se elaboran en los mismos planes de protección, manejo y restauración y demás, y también promueven la formación de los mismos, que es la parte metropolitana, pero en una parte de diferencia de parroquia rural está la educación ambiental, la organización y la vigilancia ciudadana, un poco más de población. Muy bien. Ahora hablando de lo que es la conservación in situ, vamos a hablar de las áreas que son establecidas para estas protecciones. En esto el sistema estatal son los que deciden, como son los sistemas estatales, que son áreas protegidas por el Estado. Vamos a tener los que son de subsistemas autónomos descentralizados. En este caso tenemos áreas como son la Reserva de Producción de la Fauna Marina costera de la Punta Santa Elena. ¿Ya? Son áreas protegidas que el mismo gobierno descentralizado decreta como área para la protección de la biodiversidad. También tenemos como son áreas de sistema comunitario que se encarga de proteger pueblos como son los pueblos de las comunidades Shuar. Y también tenemos lo que es el sistema privado, que son reservas que el Estado las considera privadas para el uso público y el uso público y la destrucción de la misma. En este caso tenemos el Parque Nacional Cotopaxi, que es una reserva privada, ¿ya? Para poder nosotros mantener estas reservas protegidas, siempre vamos a tener a tener a invasores que van a querer ingresar a estas áreas para poder plantarse, para poder construir sus casas. Y es por eso que los artículos 49 y 50 hablan de lo que es el desalojo de estas invasiones para poder así mantener y proteger al patrimonio forestal nacional. Aquí podemos también hablar de la conservación in situ para la conservación in situ, y tenemos que son las áreas protegidas. Estas áreas protegidas son áreas de sitios reconocidos por las instituciones, son zonas de amortiguamiento ambiental, corredores de conectividades y servidumbres ecológicas. Para eso de las conservaciones in situ, nosotros tenemos lo que es el criterio ambiental. El criterio ambiental, ¿qué se refiere? Que en esto nosotros vamos a hablar de los paisajes, la integración de los paisajes naturales y seminaturales que vamos a tener en las zonas. Ahí vamos a tener las representatividades ecosistemáticas y biodiversidades. ¿Ya? Para la conservación ex situ, nosotros a qué nos referimos con la conservación ex situ? Es que nos vamos a referir a las especies, tanto de animales y plantas, que no están en la zona, ¿ya? En este caso tenemos un ejemplo de lo que son los tucanes y las plantas de las aguas de Manzanilla. En la conservación ex situ nosotros vamos a tratar de conservar lo que es la extinción, el cuidado de las especies en peligro de extinción, como antes mencionado, que son los tucanes, que son cazados de forma agresiva, tanto por la decoración de su pico y todo. Y en lo que son las aguas de las hierbas de manzanilla, ya que éstas se encuentran en peligro de extinción por el consumo indiscreto de esta planta medicinal. En estas conservaciones ex situ nosotros vamos a tener lo que son zonas especiales para estas especies, como son los viveros, los jardines botánicos, los zoológicos, los centros de cría y de producción sostenible. También tenemos lo que son los centros de rescate y de rehabilitación, y también tenemos lo que son acuarios para esas especies. Eso es lo que tenemos en conservación ex situ. Y de ahí también en la conservación nosotros también vamos a tener cuidado con lo que es la introducción y el control de especies exóticas, como fue en el caso de la introducción del pez león, el cual es una especie que llegó y alteró la zona, tanto para especies y como sus depredadores. Entonces es lo que se refiere como el artículo 67, que va a regular la introducción tanto de plantas y animales de especies exóticas en zonas de éxito. Dos, tres. Bueno, aún nos encontramos en el libro segundo
y nos vamos a adentrar en lo que es el título 5, que hablamos de los recursos genéticos y sus derivados, bioseguridad y biocomercio. En el capítulo 1 nos encontramos con los recursos genéticos. Prácticamente en esto nos encontramos apenas con 3 artículos, del 72 hasta el 74. En lo que tenemos de lo que trata el recurso genético son los derechos otorgados sobre los recursos biológicos. Es decir, estos no tienen que ver nada con los recursos genéticos o sus derivados. E incluso las investigaciones que se realizan sobre ellos siempre deberán ser sistematizadas, recopiladas por el Instituto Nacional de la Biodiversidad. En el artículo 73 brevemente nos encontramos a los recursos genéticos como sector estratégico y en el 74 nos encontramos con limitaciones sobre ellos. Tenemos 8 casos. Brevemente podemos decir que el primero es cuando exista endemismo, rareza, amenaza de extinción de las especies, subespecies, variedades o rareza, perdón, o raza. Cuando exista condiciones de vulnerabilidad o fragilidad en la estructura o función de los ecosistemas que pudieran agravarse por actividades de acceso. En el tercero, cuando el acceso de dichos recursos cause efectos adversos sobre la salud humana o sobre elementos esenciales de la identidad cultural de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En el cuatro, cuando existen impactos ambientales difícilmente controlables de las actividades de exceso sobre las especies y los ecosistemas. En el quinto, existe peligro de erosión genética ocasionado por actividades de acceso igual. 6, cuando existe regularidades sobre bioseguridad y biotecnología, que así lo determinan. Séptimo, cuando existen recursos genéticos, sus productos derivados y sintetizados que hayan sido prioricidad. Y octavo, otras limitaciones a criterio de la Autoridad Ambiental Nacional. Nos adentramos brevemente de lo dicho hace rato sobre lo que es biotecnología y con esto ingresamos a lo que sería al segundo capítulo, donde tenemos 5 artículos que obviamente habla de la bioseguridad. ¿Y qué es la bioseguridad? Pues simple, son normas, medidas o protocolos que son aplicados en diferentes procedimientos realizados en investigaciones científicas, entre otros, por ejemplo, siempre con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivados a la exposición de agentes potencialmente infecciosos, ¿no? Como cargas significativas, riesgos biológicos, químicos y físicos. Entonces, dentro de lo que tenemos de este capítulo, nos encontramos con el artículo 76, 77 y 78 y 79, cada uno con un título que prácticamente vendría a ser lo siguiente: medidas de precaución y restricción, el artículo 77, evaluación de riesgo, 78, prohibiciones, y el 79, la institucionalidad por la seguridad, por la bioseguridad. Prácticamente el 75 y el 76 más el 79 comparten texto con ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, el texto que van a compartir sería ciertas partes finales de lo que les voy a leer en este momento, que hablamos desde el artículo 75. Las normas de bioseguridad regularán los productos de la biotecnología moderna, con el objetivo de contribuir a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, de garantizar los derechos a la salud humana y al ambiente. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con instituciones competentes, establecerán normas, las políticas públicas y los planes de bioseguridad para el control de riesgos de los productos de biotecnología moderna. Entonces, prácticamente es lo que tenemos. Brevemente, el artículo 77 y 78, que no están muy ligados con el 75, hablamos de cómo el 77 habla de cómo los procedimientos deben estar siempre basados en elementos científicos sólidos y principios ambientales reconocidos en la Constitución y en este código, y también por elementos internacionales. En el 78, obviamente dice que se prohíbe la introducción al territorio nacional de organismos y material orgánico e inorgánico, así como las prácticas y procedimientos que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Sí, perfecto. Y nos pasamos a lo que sería al tercer capítulo, donde nos adentramos con el biocomercio. Es súper breve, nada más habla de 2 artículos, el 80 y el 81, casi expresan lo mismo ambos, ¿sí? Y compartirían lo siguiente: siempre la Autoridad Nacional, Ambiental Nacional, regulará el biocomercio, para lo cual deberá considerar los objetivos de la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad social, económica y ambiental en coordinación
con la autoridad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, donde fomentará el uso y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nativa y sus componentes en el marco del biocomercio, para lo cual deberá evitar la degradación genética o la afectación a los fines de la conservación. Y prácticamente aquí es donde ya entramos a los servicios ambientales. En los servicios ambientales, que vendría a ser el artículo 82, donde ya nos pasamos a un nuevo título, de hecho el cuarto, hablamos que los servicios ambientales es establecer el marco general de los servicios, con la finalidad de tutelar la conservación, protección, mantenimiento, manejo sostenible y la restauración de los ecosistemas a través de mecanismos que aseguren su permanencia. Donde se generan servicios ambientales, son siempre indispensables el sustento para la vida y a su vez donde se producen beneficios directos e indirectos para la población. Y con ello encontramos 5 servicios ambientales que está visto, ¿no? Normalmente siempre el último tiene que ver mucho con la autoridad nacional. Ellos sabrán cuándo ponen uno como tal. Pero el primero sería el aprovisionamiento, el segundo la regulación, el tercero el hábitat y el cuarto lo que sería parte cultural, servicios culturales. Y para adentrarnos un poco más en el artículo 85 y 86, prácticamente nos dice que otra vez la Autoridad Ambiental Nacional debe garantizar que todas estas actividades que se realizan en términos justos, equitativos y transparentes, considerando siempre formas asociativas para la economía popular y solidaria. Eso por parte de lo que serían los servicios ambientales. Ok. Bueno, para el capítulo 4, en cambio, tenemos las formaciones vegetales naturales, páramos, moretales, manglares y bosques. En este capítulo nos toma en conveniencia desde el artículo 99 al 108, en el cual nosotros vamos a ver lo que nos da como conservación, protección y restauración de las distintas formaciones vegetales. También nos dice cómo las comunidades, pueblos, nacionalidades y cualquier tipo de colectivo tiene la obligación de proteger estas formaciones, ya que son un patrimonio nacional. Aparte de eso, nos dictamina que los GAT municipales, provinciales y metropolitanos deben establecer planes de protección sostenibles y tanto de restauración. Ok, en esta parte tienen que tener las siguientes características. Tiene que ser hídrica, ecológica, biológica, social, cultural y económica. Si no tiene estas características, los proyectos no pueden ser aprobados. También nos dice el artículo 103, nos dice que los manglares son un bien del Estado, los cuales no pueden ser ni entregados, vendidos, reclamados o heredados, ya que esto es un bien del Estado. Al ser un bien del Estado, solamente el MAGAP, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, es el único autorizado a que se dé un uso debido y protegido de estas reservaciones de manglar, en las cuales nosotros podemos consumir lo que son peces, moluscos y crustáceos de esta sección. También tenemos una referencia en la cual se nos trata de las maneras de manejo sostenible, el uso preventivo y restaurativo de las distintas formaciones vegetales que se van a ver en la parte del manejo y conservación, monitoreo, control y seguimiento y restauración ecológica, que son los capítulos 5, 6 y 7. Estos capítulos están juntos porque tienen grandes similitudes y van encadenados entre ellos. En el capítulo 5 nosotros podemos encontrar el artículo 109 que nos da una normativa especificada en la cual nos da las disposiciones para un manejo forestal. Tenemos mejorar el rendimiento productivo de los recursos y productos forestales, respetar los ciclos mínimos de corta, conservar la biodiversidad y servicios del ecosistema y el paisaje, establecer la responsabilidad compartida en el manejo, también mantener la cobertura boscosa, proteger y recuperar recursos hídricos, prevenir, evitar y detener la erosión o degradación del suelo, facilitar el acondicionamiento de accesos de los recursos naturales y prevenir y reducir los impactos ambientales. Esta parte es una cita textual de la disposición que nos pone el artículo 109. Aquí también vamos a ver que las comunas, comunidades y pueblos, como se dijo en el anterior, tienen la obligación de cuidar de estos bosques. ¿Ok? En esta parte también nos dice que las comunidades pueden presentar y elaborar distintas propuestas desde su cosmovisión.
a las autoridades ambientales competentes. ¿Ok? Tenemos también los beneficios que dan las personas que hayan adquirido algún bien de estos, en los cuales nosotros vamos a encontrar que ellos tienen una pequeña ventaja. Ellos van a tener como un bien una parte de estas reservas ecológicas. En estas partes está dictaminado claramente que no se puede exceder ninguno de los ámbitos que destruye este medio ambiente. ¿Ok? También tenemos la restauración ecológica de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales, en lo cual nos dice que la restauración ecológica, los suelos y el ecosistema priorizará la regeneración natural de los suelos. También tenemos que las restauraciones ecológicas son de importancia nacional y de prioridad. ¿Ok? Entonces, para esto, los programas de plantaciones forestales son con unos fines de conservación en tierras de Estado y también en las tierras privadas, ya que las personas que tengan estos bienes tienen que tener en claro esta sección, que no pueden destruir su lotización, tienen que mantenerlo ya que es una parte, se lo considera como área forestal. ¿Ok? En el artículo 120 tenemos las prohibiciones que están establecidas en las plantaciones forestales privadas, que nos dice que estas partes tienen que contener vegetación nativa. No podemos, si nosotros tenemos alguna lotización en alguna parte de una reserva ecológica, no podemos implementar lo que vendrían a ser plantas extrañas a este ecosistema. Listo, y como último punto vamos a tener la que es el monitoreo y control de seguimiento, como se nombró anteriormente. Esto es un bien del Estado y es de prioridad nacional. Entonces, para esto, todas las acciones de monitoreo, control y seguimiento son actuadas por la tutela del patrimonio forestal nacional. Entonces, en estas acciones se dan las disposiciones para las profesiones, para profesionales forestales que tienen que tener el cumplimiento de normativa y aparte de eso tienen que no están comprendidos en las obligaciones de guardar ningún secreto profesional. Todo esto todo esto si se guarda algún tipo de secreto al querer manipular alguna de estas reservas, se constituye como un acto ilícito administrativo y pueden tener una pena de cárcel en agravio al régimen forestal nacional. Ok. El micro. Por favor. En el capítulo séptimo, bueno, hablaremos de monitoreo, control y seguimiento. Estas acciones están a cargo de la Autoridad Ambiental Nacional eh, e incluyen acciones de la degradación y deforestación que actúan sobre actividades que afecten el patrimonio forestal nacional, el aprovechamiento y movilización de recursos maderables y no maderables. A todo este control, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas colaborarán. En el capítulo 8 hablamos de otros instrumentos de gestión y control. Dentro de esto está la certificación forestal voluntaria a la que se pueden acoger varios forestales, esa parte le cortas, por favor. En el capítulo 8 vamos a hablar de otros instrumentos de gestión y control. Sí, en esta parte vamos a ver certificaciones forestales voluntarias a los que se pueden acoplar los forestales y también vamos a ver la procedencia legal de la madera, contratación pública de mecanismos, instrumentos y procedimientos que garanticen el origen legal de la madera. También incluye la genética forestal. En esta parte, todo establecimiento que tenga la genética forestal en su propiedad estará sometida a controles que determine la autoridad competente. Los procesamientos y comercialización se tratarán de optimizar para tener un mejor producto final. También tratamos acerca de las plagas y enfermedades, que la autoridad tomará medidas fitosanitarias. Esto quiere decir que se hará la prevención y curación de las enfermedades de las plantas o relacionado con ello. La autoridad competente facilitará información y asistencia técnica a los forestales.
En el título 8 hablaremos del manejo responsable de la fauna urbana. Sección 1. Disposiciones generales para el manejo responsable de la fauna urbana. Como la mayoría sabemos, la fauna urbana está compuesto con la mayoría con animales domésticos. Los animales que tienen como hábitat espacios públicos y áreas verdes. Los animales que constituyen un riesgo por el contagio de enfermedades en el perímetro cantonal. Tiene como objetivo la promoción y garantía del bienestar animal a través de erradicar la violencia en contra de los animales, fomentar un trato adecuado para evitar sufrimientos innecesarios y prevenir su maltrato. Tenemos también esta parte de regulaciones especiales que tratamos de acerca de manejo responsables del arbolado urbano. Arbolado urbano viene es de la palabra de árbol, ¿no? Vamos a tratar de los árboles, que este será de interés público. Los gobiernos descentralizados deben fomentar la participación de los ciudadanos. Su objetivo principal es disminuir la contaminación del aire y acústica, mejor del microclima, fortalecer el paisaje y equilibrio ecológico, apoyar el control de las inundaciones, mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse al mismo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el libro tercero. Este trata de la calidad ambiental. Todo esto trata sobre que el Sistema Único de Manejo Ambiental es el que determina y regula los principios para la prevención y reparación de la contaminación ambiental. También se encarga de garantizar que todas las instituciones del Estado cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones y conflictos. Bueno, ya, uno de los criterios y normas técnicas. Como les mencioné, el manejo ambiental es el que debe de dictar y actualizar periódicamente los criterios y normas técnicas que garanticen la calidad ambiental. Ya, la prevención, control y seguimiento de reparación integral. En la planificación se debe incluir obligatoriamente planes, programas o proyectos que prioricen la prevención y seguimiento de la contaminación, así como la reparación integral del daño ambiental, y todo esto debe encargarse la Autoridad Ambiental Nacional. Ya, también tiene competencia exclusiva para emitir ciertas autorizaciones administrativas, que son, por ejemplo, los proyectos específicos de gran magnitud declarados de interés nacional por la Asamblea Nacional o Gobierno Nacional. Los proyectos ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, zonas intangibles y dentro del Patrimonio Forestal Nacional. Aquellos proyectos correspondientes a sectores estratégicos establecidos en la Constitución y proyectos promovidos por el gobierno autónomo descentralizado. Y por último, tenemos todos los casos en los que no exista una autoridad ambiental acreditada. Las reglas para el ejercicio de la competencia de los distintos niveles para el gobierno son las siguientes reglas. Si el proyecto es promovido por una o varias parroquias, la autoridad competente debe ser el gobierno autónomo descentralizado. Si el proyecto es promovido por un gobierno autónomo descentralizado, la autoridad ambiental competente será el gobierno autónomo descentralizado provincial. Y por último, si el proyecto es promovido por el gobierno autónomo descentralizado provincial, en la que se hará cargo será la misma autoridad ambiental nacional. Ya, también existen unos conflictos de la competencia y por esto mismo se llega a la suspensión de la acreditación de la autoridad ambiental. Ya. Esto se dará la suspensión primero cuando se haya incumplido con los requerimientos mínimos de la acreditación, segundo cuando se haya encontrado hallazgos de que inconformidades o que no hayan cumplido con los que ya había especificado en un contrato hecho anteriormente. Y por último, cuando se haya incumplido la ejecución del plan de acción. Listo. Bien, la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas en función de las características particulares de estos y de la magnitud
de sus impactos o riesgos ambientales. También, el operador de un proyecto, obra y actividad pública, privada o mixta tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración. También la Autoridad Ambiental Nacional elaborará y actualizará el catálogo de actividades, proyectos, obras o actividades existentes en el país que deban regularizarse en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que puedan generar. Así también se determinarán los tipos de permisos, procedimientos de estudios ambientales y autorizaciones administrativas. También dice que si la inserción deberá obtenerse a través de un sistema único de información ambiental y el certificado de intersección que determina si la obra, actividad o proyecto interseca o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles. Todo proyecto, obra o actividad que cuente con una autorización administrativa y que vaya a realizar alguna modificación o ampliación en su actividad deberá cumplir nuevamente con el proceso de regulación ambiental en los siguientes casos. 1. Cuando constituya un nuevo proyecto, obra o actividad. 2. Cuando los cambios en su actividad impliquen impactos o riesgos ambientales, medios o altos que no hayan sido incluidos en la autorización administrativa correspondiente. Y 3. Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada o se ubique en otro sector. Muchas gracias. Vamos a seguir con el control y seguimiento ambiental. Dentro ahí tenemos el capítulo 1, que es del objeto y el alcance. Las actividades que tengan la obligación de regularse y que no hayan hecho serán sancionadas de conformidad con las reglas del código, sin perjuicio a las obligaciones que esto impongan por concepto de reparación integral. También tenemos en el capítulo 2 de los mecanismos de control y seguimiento ambiental. El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos: por monitoreo, muestreo, inspecciones, informes ambientales de cumplimiento, auditorías ambientales, vigilancias humanas o comunitarias, o otros que establezca la autoridad ambiental competente. En este capítulo, quien tenga el conocimiento de incumplimiento de una norma ambiental podrá ponerla al conocimiento de la autoridad ambiental competente. También tenemos en el capítulo 3, tenemos las auditorías ambientales. Esto se refiere en función de la revisión de la auditoría o de los resultados de la inspección que ejecutan. Se podrán disponer la realización de nueva verificación de cumplimientos de lo que se haya regulado en el plan del manejo ambiental. Las autoridades administrativas y normativas, las ambientales, deben ser vigentes. También las normas de secundarias establecen el procedimiento de los plazos de la revisión y aprobación de las auditorías ambientales. El incumplimiento del dicho plazo por parte de la autoridad ambiental o competente confiere a favor del operador de la aprobación inmediata. Tenemos como el cuarto capítulo, tenemos el monitoreo y seguimiento. Aquí tenemos la información generada que se procesa y se sintetiza el monitoreo, que será de carácter público y se deberá incorporar al Sistema Único de Información Ambiental. Esto toma las muestras que se realizarán con el representante del operador del fenedatorio designado para este fin. También tenemos tenemos la gestión integral nacional de sustancias químicas. La gestión integral de sustancias químicas deberá de ser implementado bajo el enfoque de transitorialidad y criterios establecidos en el Sistema Único del Manejo Ambiental. Las fases de la gestión, tenemos la gestión de las sustancias químicas, estarán integradas por las siguientes fases. Aquí tenemos 6 fases: de abastecimiento, de almacenamiento, de transporte, de uso, de exportación y otra que es la demás que determine la autoridad nacional.
ambiental. Gracias. Y continuando con el siguiente título, es la gestión integral de residuos y desechos. Este tiene como objeto de esta gestión la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible a través de principios y disposiciones del Sistema Único del Manejo Ambiental. En este punto son obligatorios 12 ítems importantes, del cual el primero es el manejo integral de residuos y desechos, esto considerando como una gran prioridad la eliminación de estos mismos. También como punto número 2, la responsabilidad extendida del producto o importador. Como punto número 3, la minimización de riesgos sanitarios y ambientales, que son muy importantes. Como punto número 4, el fortalecimiento de la educación y la cultura ambiental. En este punto tomaremos en cuenta la participación de la ciudadanía para tomar una mayor conciencia de la relación del manejo de residuos y desechos. En el punto número 5 se dará el fomento del desarrollo del aprovechamiento y la valorización de los residuos y desechos. En el 6, el fomento de la investigación. También en este punto se tomará en cuenta el desarrollo y el uso de las tecnologías que esto minimicen el impacto ambiental. En el 7 es el estímulo a las aplicaciones de una buena práctica ambiental. Tomaremos igualmente como ayuda los avances de la ciencia y la tecnología. En el punto número 8, las aplicaciones del principio de responsabilidad compartida. Como punto número 9, el fomento al establecimiento de estándares para el manejo de residuos y desechos. Como punto número 10, la sistematización y difusión de conocimientos e información relacionados con los residuos y los desechos en todos los sectores. Como 11, la jerarquización en la gestión de los residuos y desechos. Y la número 12, se tomará la determinación, tendrá como último la Autoridad Ambiental Nacional. Como otra prioridad en la jerarquización es la gestión de los residuos y desechos que deberán cumplir. En esta orden, como prioridad será la prevención, la minimización de la generación de la fuente, el aprovechamiento o valorización y la eliminación. En este punto, como disposición final, se limitará a aquellos desechos que no se pueden aprovechar, tratar o valorizar, también así eliminar en condiciones del ambiente. Esto lo tomará la Autoridad del Ambiente Nacional. Asimismo, un punto muy importante son las prohibiciones. Para este caso, los residuos no peligrosos especiales se permitirán en la introducción e importación única y exclusiva que cumplan las siguientes condiciones. El punto número 1 es cuando el fin solamente sea el aprovechamiento, que es el esencial. Como punto número 2 es cuando exista la capacidad técnica y tecnológica para el aprovechamiento de esto y así que garantice la adecuada gestión ambiental. Y punto número 3 será priorizar el que se haya agotado la disponibilidad de residuos no peligrosos y desechos especiales generados en el país. En el mismo capítulo, como punto número 2, será la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. En esta gestión, los niveles y las formas de gobierno estarán alineadas política nacional dictada por la Autoridad Ambiental Nacional. Y además de estos instrumentos tecnológicos en gestión se definen para el mismo efecto. Un poco hablando sobre las obligaciones y las responsabilidades a nivel nacional, esto se da en los siguientes sectores, que son los públicos y los privados. Tienen que cumplir como primordial. La primera es como entre el rector que dicta las políticas de lineamientos para la gestión integral de los residuos sólidos en este país y elaborar el respectivo plan nacional. Como segundo punto, también se llevarán a cabo los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, que estos son los responsables del manejo integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de jurisdicción. Asimismo, en este punto serán responsables por el desempeño de las personas contratadas en ellos para efectuar la gestión de residuos y desechos
sólidos no peligrosos sanitarios en cualquiera de las fases anteriores. Como punto número 3, los generadores de residuos. Estos se basarán en el adecuado manejo que incluye la separación, clasificación de reciclaje y el almacenamiento temporal en base a los diferentes lineamientos establecidos. Como punto número 4, y los gestores de estos residuos no peligrosos que presenten este servicio en cualquiera de sus fases serán responsables del correcto manejo. Asimismo, las aplicaciones de responsabilidad extendidas por el productor sobre la gestión de residuos y desechos no peligrosos y especiales serán la Autoridad Ambiental Nacional, que esta se dará a través de una normativa técnica correspondiente que determinará los productos sujetos al REP y las metas a los lineamientos para la presentación de programas de la gestión integral. También todo movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos será regulado por la normativa ambiental específica que dicte la Autoridad Ambiental Nacional. Y como último punto es la gestión integral de residuos y desechos peligrosos y especiales. En esta gestión integral de los residuos peligrosos y especiales van a estar basados en las políticas, los lineamientos, la regulación y el control. Estos serán establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. Este mismo caso la autorizará administrativa para el generador y gestor de desechos peligrosos no especiales. Ellos deberán obtener una autorización administrativa de la conformidad de los procesos y será un requisito establecido por la norma secundaria. Será permitido bajo el otorgamiento de la autorización administrativa y su vigencia según corresponde, bajo la observancia de las disposiciones contenidas en este código. Las responsabilidades en este caso serán para las personas naturales y jurídicas, definida como un generador de residuos y desechos peligrosos y especiales. Ellos serán los responsables del manejo de los mismos de su generación hasta eliminar su disposición. También un poco hablando sobre las disposiciones y gestiones de estos residuos, se aplicarán las siguientes disposiciones, que será el primero, considerando la disponibilidad de las tecnologías que existan para el transporte y eliminación final de los residuos y desechos peligrosos y especiales. Como punto número 2, entra los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos, que ellos definirán la circulación y las diferentes rutas. Como punto número 3, será el movimiento transfronterizo, que de estos residuos, que incluye la relación del tráfico ilícito y será regulado por la normativa que la Autoridad Ambiental Nacional expida para el efecto. También es importante recalcar que los residuos es la importación de los residuos. Bajo estas condiciones se establece un código, el cual será la importación que se realizará con la debida justificación técnica a la Autoridad Ambiental Nacional. También un poco hay que tomar en cuenta el tráfico ilícito de residuos y desechos peligrosos que los tomarán en el siguiente listado, se tomará se considerará como ilícito. El primero sería la previa autorización emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. Como segundo punto es sin el consentimiento del Estado importador o de los estados de tránsito. El tercero será cuando se realice mediante falsas declaraciones, fraude o información errónea. Y el último será cuando entrañe la eliminación deliberada de los residuos y desechos peligrosos no especiales. Igual toda esta contravención estará emitida por normas y códigos. Eso sería todo de mi parte. ¿Cómo están? Entonces, bueno, para mí me ha tocado exponerles acerca del libro cuarto de este código, que cambia, o sea, trata o relata acerca del cambio climático. Este libro tiene por objetivo establecer el marco legal e institucional para la planificación, articulación y sobre todo es la coordinación y monitoreo de las entidades públicas
Y estas entidades pueden ser también elevadas, orientadas a diseñar, gestionar y ejecutar y ser ejecutadas a nivel local. También pueden ser ejecutadas en un plano regional y nacional. Son acciones que son de adaptación y migración del cambio climático de manera transversal. También este libro nos trata de dar un enfoque preliminar acerca de la adaptación y mitigación del tema. En las acciones de adaptación se crearán y se fortalecerán las capacidades del país para afrontar algún impacto o alguna controversia del cambio climático que está sufriendo justo esa región. Y también hace énfasis también a la reducción de la vulnerabilidad y de la concordancia que tienen las prioridades establecidas en la Autoridad Ambiental Nacional del Código. Hace énfasis en una en una parte muy importante, la cual son las zonas vulnerables o de alto riesgo. Este énfasis trata o lo relata es el Estado o la autoridad competente, como nos dio nuestros compañeros, hablaban acerca de las autoridades competentes que tiene cada región o cada zona, ya sea cantonal o provincial, como son los GAT, los gobiernos autónomos descentralizados. Esta es la autoridad competente y va en un régimen jerárquico. Esta entidad prioriza la inversión para la adaptación del cambio climático. Su especial énfasis lo hace en la prevención de desastres. Tiene sus principales puntos. Como lo podemos observar, son los fines del Estado en materia del cambio climático. Sus puntos primordiales o de mayor importancia que se le puede decir son 10 los que hemos clasificado de acuerdo a este libro. El primer punto es prevenir y evitar la ocurrencia de los daños ambientales y con ello se trata de reducir los efectos del cambio climático. Es para cada sector, para cada región de nuestro país. Como segundo punto tenemos el desarrollar programas de educación, investigación, innovación y desarrollo para la desagregación y transferencia de tecnología sobre el cambio climático. Esto nos hace énfasis de acuerdo a que la autoridad quiere innovar y más que todo es concientizar la educación para que los jóvenes del mañana puedan ser un poco más conscientes acerca de la contaminación o desastres que pueden ocasionar un cambio climático en nuestra región. Como tercer punto es el reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos del cambio climático. Este punto hace referencia, en cambio, es a tratar de reducir entidades o empresas que se dedican a hacer daño y ese daño nos afecta a todos. Entonces aquí quieren ser un poco ser conscientes, sentar o concientizar es la forma de no contaminar en un mayor grado. Como cuarto pulso, es de regular y controlar las acciones, medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático. Como quinto punto, tenemos el coordinar, implementar y aplicar la política nacional sobre el cambio climático por parte de las instituciones del Estado, como habíamos hablado, los GAT, y sus diferentes niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias. Como sexto punto, tenemos el impulsar el desarrollo sostenible en modelos de gestión y planificación territorial a nivel local y regional y nacional. Este punto hace referencia a que cada persona de la región o del país tiene derecho a plantear nuevas reformas o nuevas ideas que pueden ser escuchadas por cada entidad competente. Como séptimo punto, tenemos también el establecer mecanismos para la gestión de riesgos y desastres o emergencias ocasionadas por efectos del cambio climático, ya que todo el país, toda la región, estamos propensos a sentir ese cambio climático y por ende tenemos también la opción a sentir ese desastre que se puede ocasionar. Como octavo punto, tenemos el garantizar el acceso oportuno a la información necesaria para gestionar adecuadamente el riesgo a través de medidas de adaptación y mitigación. Este punto también hace referencia a que todos nosotros podemos saber qué está sucediendo con esa parte o qué parte del cambio climático puede afectarnos a mayor grado en cierto tema o en cierta región donde nosotros estemos ubicados. Como noveno punto, tenemos el fomentar el uso y garantizar el acceso de energías renovables, ya que todos estamos situados en el mismo país, misma región, y cada uno de nosotros podemos averiguar o podemos contactar acerca de cómo podemos adquirir ese tipo de energía o cómo está siendo generada ese tipo de energía.
Y como décimo punto es que se establezcan nuevas normas para el efecto del mismo, de acerca de prevención de los desastres mediante el cambio climático. Gracias. Para ir finalizando, tenemos la última parte que es de la zona marino-costera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el libro cuarto, que es sobre los cambios climáticos. Dentro de este libro hay distintos artículos, distintos títulos, capítulos, el cual nosotros escogimos los más importantes, que sería el artículo 249, que nos habla sobre las prioridades en gestión del cambio climático. Aquí en este artículo nos habla sobre las medidas de acción para la gestión del cambio climático, que se considera prioritariamente reducir y minimizar las afectaciones causadas a las personas en situación de riesgo, grupos de atención prioritaria con niveles de pobreza, a la infraestructura, proyectos nacionales y estratégicos, sectores productivos, ecosistemas y a la biodiversidad. En el artículo 250 también nos habla sobre de los instrumentos de gestión de cambio climático. Aquí las gestiones de cambio climático se realizará conforme a la política y a la estrategia nacional de cambio climático y sus instrumentos que deberán ser dictados por las autoridades de ambiente nacional. En el artículo 252 nos habla sobre la planificación territorial y sectorial para el cambio climático. Aquí deberán incorporarse obligatoriamente criterios de mitigación y adaptación en el cambio climático en procesos de planificación, planes, programas, proyectos específicos y estrategias de diferentes niveles de gobierno y sectores de Estado. En el artículo 253 nos habla sobre los mecanismos de financiamiento. Aquí la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación y articulación con las entidades competentes, establecerá el mecanismo para identificar y canalizar financiamiento climático proveniente de fuentes nacionales e internacionales para gestionar medidas y accionamientos de mitigación y adaptación al cambio climático. En el artículo 58 nos habla sobre los criterios para medidas de adaptación, en el cual se tomarán distintos criterios, como es precautelar la calidad de vida de población y en los ecosistemas, considerar los escenarios actuales y futuros del cambio climático. 3. Establecer escenarios óptimos y aceptables derivados de los modelos de variabilidad climática. 4. Los y otros que determine la autoridad. En el artículo 259, que nos habla sobre los criterios de medidas de mitigación, se tomarán en cuenta los siguientes criterios. 1. Promover patrones de producción y consumo de que disminuya y estabilice las emisiones de gases de efecto invernadero. 2. Contribuir a la mejora de calidad ambiental para fortalecer la protección y preservación de la biodiversidad de los ecosistemas en salud humana. 3. Incentivar e impulsar las empresas del sector público y privado que reduzcan sus emisiones. 4. Incentivar la implementación de medidas y acciones que permitan evitar la deforestación y degradación de bosques naturales y degradación de ecosistemas. 5. Otras que también que nos determine la Autoridad de Ambiente Nacional. También les voy a hablar sobre el libro quinto de la zona marina costera, que hay diferentes títulos, artículos que hablan de diferentes cosas, pero nosotros escogimos los más específicos. En disposiciones generales, el artículo 262 que nos habla de la regulación y responsabilidad del manejo en zona marina costera. Aquí la autoridad ambiental, en coordinación con los gobiernos en materia de gestión ambiental, regulará obligaciones específicas aplicables a las actividades públicas o privadas en zona marina costera, con el fin de lograr conservación, restauración, protección y aprovechamiento sostenible de recursos y biodiversidad marina y costera, armonizando las actividades recreativas
comerciales y de producción con derechos de naturaleza. En el artículo 264, que nos habla sobre el de las autoridades administrativas ambientales en zona marina costera, cualquier organismo, institución o autoridad con competencia para autorizar actos u obras en zona marina costera deberá cumplir o hacer cumplir los principios y disposiciones costeras en el presente código. En el artículo 268 nos habla de los terrenos ganados al mar y de las nuevas islas. Aquí en este estado pertenecerá a los terrenos ganados al mar causados por causas naturales o por actividades humanas. De igual forma pertenecerá al estado y islas que conformen como consecuencia de la acción de la naturaleza. Se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad a la expedición a este código. En el artículo 269, que también nos habla sobre las prohibiciones en zona de playa y franja adyacente, aquí se prohíben diferentes tipos de actividad. La construcción e instalación de infraestructura que afecten el entorno de los paisajes, zona costera. 2. La destrucción de modificación, explotación, defensas naturales de la playa, excepto cuando estas constituyen un peligro de navegación. 3. El establecimiento y circulación de vehículos terrestres de motor. 4. La generación de ruidos emitidos por fuentes fijas o móviles. 5. La extracción de arena. 6. La ocupación de accesos de la playa, salidas o bucanas de esteros o canales. 7. La disposición final o temporal de escombros, desechos sólidos y residuos con la naturaleza. 8. La colocación de vallas o carteles publicitarios que afecten el paisaje. 9. La construcción o modificación de vías de transporte con intensidad de tráfico superior. 10. La descarga de desechos provocados por operaciones marítimas de buques, incluyendo buques y varaderos. 11. Lo que las autoridades dispongan. 270. Artículo 270. Aquí podemos ver los casos de restricción de acceso y el uso dominio de público en zonas costeras. Aquí las autoridades competentes podrán restringir el acceso y uso dominio público en la zona costera por razones sanitarias, de conservación, de riesgos de seguridad, defensa y ante la inminencia. Artículo 271, que nos habla de servidumbres de tránsito. Aquí, para asegurar el uso del público de la playa y acceso a la franja adyacente de titularidad del Estado, los terrenos colindantes o contiguos soportarán una servidumbre de tránsito, la cual será delimitada con criterios técnicos y según la característica territorial específicas, con el fin de mantener en condiciones mínimas para la protección y acceso al mar. En el artículo 272, aquí es el capítulo 2, que es el plan de manejo costero integrado. Los planes de manejo de la playa, de mar y de franja adyacente, aquí nos habla que en el marco del instrumento de planificación para el espacio marino costero, los gobiernos autónomos o metropolitanos de la zona marina costera deberá establecer un plan de manejo de playa o mar de la franja adyacente como un instrumento complementario al plan de desarrollo ordinario territorial. Título tercero, de los riesgos originados por eventos naturales. El artículo 213 nos habla de los riesgos originados por eventos naturales, en el cual la autoridad se encarga de gestión de riesgos, será competente para la prevención de riesgos originados por eventos naturales, como es de los tsunamis, inundaciones, deslaves, incendios, entre otros. Aquí la autoridad podrá categorizar las diversas partes de la zona costera en función de riesgos y restringir e impedir el ejercicio o actividades en esta zona. En el artículo 274, que es el deber de colaboración, aquí todas las personas naturales y jurídicas deberán acatar las instrucciones y disposiciones de la autoridad nacional a cargo de la gestión de riesgo, así como colaborar con esta para la prevención de daños a consecuencia de los catástrofes originados de origen natural o antrópico. Gracias. Esto fue una explicación, una exposición sobre el Código Orgánico del Ambiente, donde contamos con la participación de Marco Guerra, mi persona, Aaron Hidalgo, Luis Durán, Sebastián Cárdenas, Andrés Chillegano, Luis Calvache, Jocelyn Moreira, Félix Jarrín, Luis Fernando Chilcañán, Ricardo Campo, Pablo Aguirre y el compañero Miño. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.